Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Amigos, ¿cómo están? De nuevo con ustedes, hoy jueves 7 de julio, para comenzar con un libro que me parece un libro maravilloso e imprescindible. Yo pensaba que era un poquito más corto, pero no, pero es un libro de 100 y pico páginas, pero lo vamos a ir viendo poco a poco porque merece la pena. Realmente no se puede entender los tiempos, las estaciones, la sazón de este Kairos de la segunda venida de Cristo sin conocer las fiestas del Señor, en especial las fiestas de otoño, ¿no? Así como las fiestas de primavera, que eran la Pascua y Pentecostés, ya se cumplieron y tuvieron también un cumplimiento histórico y un cumplimiento a nivel corporativo y a nivel personal en las personas que han sido salvas y han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pues asimismo hay una fiesta que tiene un cumplimiento a nivel personal y a nivel corporativo para la Iglesia en nuestro crecimiento, ¿no? Crecimiento histórico de la Iglesia y en nuestro crecimiento hacia la madurez a nivel personal. Y verdaderamente es una revelación maravillosa que yo espero que ustedes la sigan y la absorban como yo la absorbí como una esponja, porque realmente les va a cambiar toda esa doctrina errónea que recibimos mientras estábamos en la etapa de Pentecostés, debido al desconocimiento que la Iglesia tenía de la fiesta de tabernáculos, de las fiestas de otoño. Así que sin más prolegómenos, pues comencemos. Hoy he querido comenzar mostrándoles la página de God Kingdom Ministries, que es del doctor Stephen Jones, de donde yo pues saqué los libros, los originales, y los traduje. Él tiene también libros, si van ustedes aquí, perdón, al apartado estudios y en el apartado de libros, pues les saldrán los libros que él tiene, que los pueden descargar todos gratuitamente, y también incluso tiene algunos libros en español. Lo que pasa es que yo traduje todos por mí mismo, porque las traducciones no me parecían que eran muy correctas. No sé si eran simples traducciones automáticas o qué, no les sé decir. Entonces, pues pueden ir aquí, tienen varios idiomas a elegir, inglés, español, incluso hay de holandés, o no sé si Dutch, no sé si es holandés, puede ser alemán, no, Dutch, puede ser que sería alemán, no lo sé. Y bueno, pues aquí tienen este libro, si ven abajo, aquí ustedes pueden ir capítulo a capítulo, leyéndolo perfectamente en línea y descargando si ustedes quieren, y también los pueden comprar en su tienda. Esto es para los que se defiendan en inglés. Y bueno, pues esto no lo vamos a ver desde aquí, lógicamente. Como siempre, este es el blog Tabernáculos, donde ustedes, si bajan el blog y van al apartado de libros corregidos y reeditados del doctor Stephen Jones, Tabernáculos, y hacen clic, pues a ustedes le va a salir una página donde están cada uno de los libros ya reeditados. Les repito que ya están todos los libros de Stephen Jones traducidos, pero no todos están reeditados. Los reeditados ya están prácticamente con una corrección muy buena y con una lectura muy buena. En los antiguos, pues yo mismo al revisarlo me he dado cuenta que tenía bastantes errores, que ahora, debido a mi experiencia y al conocer la forma de escribir y las palabras que usa el doctor Stephen Jones, pues ya se me hace mucho más fácil y creo que salen los libros muy bien. O sea, muy bien, por lo menos muy entendibles en el idioma español castellano. Bueno, pues aquí lo tienen. Si ustedes clican en el libro allí, como les dije, ahí abajo,
en el libro este, que les aparece allí, se les abrirá esta página en la que estamos ahora, y aquí, desde aquí, pues tienen la posibilidad de descargarlos o leerlos en línea en estos enlaces que les marco aquí. Pero como siempre nos vamos al archivo ODT, que es donde nosotros lo vamos a seguir. Bien, aquí tienen la misma portada, son 179 páginas, es un libreto ya majo, las leyes de la segunda venida del doctor Stephen Jones, y una pequeña semblanza del libro nos dice que es un estudio completo de las fiestas de Israel y su significado profético, especialmente las de la segunda venida de Cristo. La mayoría de los cristianos saben, un estudio completo de las fiestas de Israel y su significado profético, especialmente las de la segunda, aquí que falta un las, yo creo, las de la segunda venida de Cristo. La mayoría de los cristianos saben que la Pascua mostró el momento de la muerte de Cristo en la cruz, en su primera aparición o primera venida, pero pocos entienden el significado de las trompetas, la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de la expiación y la fiesta de tabernáculos, que conforman juntas las fiestas de otoño. Este libro también enseña las leyes de la filiación y el hijo varón. El hijo varón, que ya saben que es ese hijo corporativo, conformado por los vencedores. Bueno, hoy quiero decirles también que es el primer capítulo, va a ser un poquito más largo, además de la introducción, porque es bastante larguito, pero lo vamos a hacer completo. Si ustedes pues tienen problemas con eso, pues pueden detener el vídeo en cualquier momento, recordar la marca en la que se han quedado y ya saben, y lo vuelven a escuchar lo que les quede para el día siguiente o cuando ustedes puedan. Bien, aquí tienen, eso simplemente es una copia de lo que aparece en la portada del libro de Stephen Jones y la tabla de contenido que nos dice capítulo 1, proféticas fiestas de primavera de Israel. Yo creo que estaría mejor poner las proféticas fiestas de primavera de Israel. Capítulo 2, la fiesta de las trompetas. Capítulo 3, el día de la expiación y el jubileo. Capítulo 4, el patrón de Jacob en las fiestas. Las fiestas siguen también más o menos el viaje que hizo Jacob desde que estuvo allí en Siria, y cuando regresa y demás parece que cumple también, si se sigue ese patrón de Jacob, del crecimiento y la maduración de Jacob. Capítulo 5, los días de fiesta en el libro de Joel. Capítulo 6, los días de fiesta en la historia de Elías. Capítulo 7, la fiesta de los tabernáculos. Capítulo 8, la presentación de los primogénitos. Como saben, es el octavo día después de la fiesta de tabernáculos, el octavo día de la fiesta, que es un día de fiesta especial a continuación de los 7 días de tabernáculos. El capítulo 9, el rostro de Dios es la presencia de Dios. El capítulo 10, las dos obras de Cristo. El capítulo 11, Cristo viene de Judá y de José, su primera venida. Jesús hizo una primera venida y una primera obra donde todo fue consumado en la cruz, pero consumado con relación a esa primera obra. Pero quedaba una segunda obra, que es esta segunda venida, donde el Señor ya no viene como integrante o descendiente de la tribu de Judá, sino de José, que saben que aparece, dice en Apocalipsis, con su túnica teñida en sangre. Lo mismo que José, la túnica de José fue teñida en sangre. Y también hay una segunda obra que se hace aquí en esta segunda venida. La primera obra fue la obra de perdonar el pecado, de expiar el pecado, y la segunda obra es la obra que pertenece a la segunda paloma, al segundo chivo de Levítico, donde el Señor aparta el pecado, quita el pecado. La primera solamente lo cubre, lo tapa, y la segunda lo quita, se lo lleva, lo hace desaparecer. El capítulo 12, la señal de Jonás. Capítulo 13, el rapto real. Capítulo 14, el derecho del hijo varón. Y en un apéndice que es la historia de Jonás.
Y bien, pues capítulo 1, proféticas fiestas de primavera de Israel. Las proféticas fiestas de primavera de Israel. Cualquier estudio serio de la profecía bíblica debe comenzar con los días de fiesta de Israel que se encuentran en la ley. Las fiestas nos proporcionan el esquema básico del plan de Dios para la salvación de la persona, así como un esbozo del plan de Dios para la creación, como Pablo afirma. Todo lo pusiste bajo sus pies. Demasiados libros sobre profecías bíblicas muestran muy poca comprensión de los días festivos, lo que resulta en algunos puntos de vista populares pero engañosos. El propósito de este libro es ofrecer al lector primero una comprensión de las fiestas proféticas de Israel y luego construir sobre ese fundamento con otras leyes que profetizan acerca de la segunda venida de Cristo. Al correlacionar las enseñanzas del Nuevo Testamento con estas poco conocidas pero muy importantes leyes de la segunda venida, la venida de Cristo adquiere una nueva vestimenta, una nueva imagen. Después de la resurrección de Jesús, se apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús y les explicó el significado y propósito de la Pascua y por qué había tenido que ser crucificado en ese día. Lucas 24-27 dice: y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Más tarde, Jesús se apareció a sus discípulos y les explicó cómo la ley de la Pascua había profetizado de su muerte y resurrección. Lucas 24, 44-45 dice: ahora él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, debe cumplirse. Entonces él les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. No hay duda de que Jesús explicó a esta gente cómo habría sido crucificado con el fin de cumplir con la fiesta de la Pascua y cómo él había cumplido con la ofrenda de la gavilla mecida en su resurrección. Es probable que también les diera una cierta comprensión de la fiesta de Pentecostés antes de decirles que se quedaran en Jerusalén. Lucas 24, 49. Nosotros que hemos sido dotados de visión retrospectiva 2020, para los que no lo sepa, visión 2020 es el resultado ideal en un examen óptico, a menudo nos maravillamos de cómo la gente de la época de Jesús, incluyendo los discípulos, podría haber tenido tan poca comprensión del verdadero significado de la Pascua. Como cristianos, el significado profético de esta fiesta parece muy claro para nosotros ahora, pero aún hoy en día estas cosas no son del todo claras para aquellos cuyos ojos están cegados por el judaísmo tradicional. Aún más asombroso es que haya tan pocos libros cristianos que describan los días de las fiestas de otoño, mostrando la forma en que profetizan de la segunda venida de Cristo. Como resultado de ello, hoy la Iglesia de los últimos tiempos está, en términos generales, como cegada a las profecías de su segunda venida, como lo estuvo el pueblo de Judá en su primera venida, porque no entienden el significado de las fiestas bíblicas. Este libro está escrito para explicar la segunda venida de Cristo, comenzando por Moisés, así como la Pascua, la ofrenda de la gavilla mecida y Pentecostés se cumplieron en la primera venida de Cristo, así también la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de tabernáculos profetizan de eventos que rodean a la segunda venida de Cristo. Pero antes de hablar de las fiestas de otoño y la segunda venida de Cristo, debemos dar una breve enseñanza sobre las fiestas de primavera y cómo Jesús podría haberlas explicado después de su resurrección. Jesús fue crucificado en la Pascua. Jesús fue crucificado en el día 14 del primer mes del calendario hebreo. Este era el día en que Israel debía matar los corderos y poner la sangre en los dinteles y los postes de las puertas de sus casas. Éxodo 12 del 6 al 7.
La ley especificaba en Éxodo 12:6 que el pueblo tenía que matar un cordero o una cabra en la tarde, entre el mediodía y la puesta del sol o entre las dos tardes. Dice el texto hebreo literalmente, entre las dos tardes. La primera tarde era al mediodía, cuando el sol comenzaba a bajar, y la segunda al atardecer, cuando el sol en realidad se ponía. En su libro El Templo, Alfred Edersheim dice en la página 211: de acuerdo con los samaritanos, los judíos caraítas y muchos intérpretes modernos, esto significa entre la puesta real y la completa oscuridad, por ejemplo, entre las 6 y las 7 de la tarde. Pero a partir del testimonio contemporáneo de Josefo y de las autoridades del Talmud, no puede haber ni una duda de que en el tiempo de nuestro Señor era considerado como el intervalo entre el inicio del declinar del sol y su efectiva desaparición. Esto permitía un tiempo suficiente para que los numerosos corderos pudieran ser sacrificados, y está de acuerdo con el relato tradicional de que en la víspera de la Pascua era ofrecido el sacrificio diario de la tarde, una hora, o si cayera en viernes, 2 horas antes de la hora de costumbre. La gente no debía matar los corderos antes de la ofrenda de la tarde en el templo. La ofrenda de la tarde era sacrificada normalmente a las 2:30 p.m., 2:30 de la tarde, en el medio de la hora novena del día, y en el medio a la mitad de la hora novena del día, y se ofrecía a Dios una hora más tarde, a las 3:30 p.m. Sin embargo, en la víspera de la Pascua, 14 de Abib, los sacrificios de la tarde eran matados una hora antes, a la 1:30, a no ser que ese día cayera en viernes, el día de la preparación para el sábado, en el que eran sacrificados a las 12:30 p.m. En la próxima sección vamos a mostrar, a partir de los escritos de la Iglesia primitiva, que Jesús fue crucificado un viernes. Atención, amigos, porque esto es importante. A nosotros nos encontraron que tenía que ser en un miércoles porque tenía que cumplirse los 3 días literales, de 3 días y 3 noches, pero vamos a ver cómo esto no es así, sino que eso de 3 días y 3 noches equivale al tercer día. Se decía así como un modismo hebreo que quería decir al tercer día. O sea, si se cuenta el viernes, parte del viernes, el sábado y el domingo en la mañana, pues tenemos los 3 días, ¿verdad? Esto es discutido por algunos, pero mencionamos esto aquí solo para mostrar que el sacrificio de la tarde, en el momento de la crucifixión de Jesús, iba a ser sacrificado 2 horas antes, es decir, alrededor de las 12:30 p.m. Esto era una práctica normal cuando Abib 14 caía un viernes. Solo entonces podían los corderos de la Pascua comenzar a ser sacrificados. Sin embargo, los corderos sin duda también tenían que matarse a media tarde con el fin de tenerlos plenamente preparados para la puesta del sol, porque todos tenían que estar en sus casas en ese momento. Éxodo 12:22 nos dice: y tomará un manojo de hisopo y lo mojará en la sangre que está en un lebrillo, y aplicará un poco de la sangre que está en la vasija en el dintel y los 2 postes de la puerta, y ninguno de nosotros saldrá fuera de la puerta de su casa hasta la mañana. Esta ley hizo que los hombres hayan tenido preguntas sobre el momento de la última cena. Esto vamos a ver también, es importante, porque vamos a ver que lo que normalmente se llama la última cena no es en realidad la última cena, sino una cena que se hacía el día anterior. Porque no pudo ser, lógicamente, y ahora vamos a ver por qué. Esta ley hizo que los hombres hayan tenido preguntas sobre el momento de la última cena que Jesús comió con los discípulos. Hay algunos que enseñan que la última cena que Jesús comió con sus discípulos fue la cena de la Pascua y se comió en la noche del 14 de Abib, después que todos los corderos habían sido matados.
Este punto de vista enseña que Jesús fue crucificado al día siguiente, el 15 de Abib. Esta opinión se basa en la declaración de Jesús en Lucas 22:15: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Era en efecto una cena de Pascua, pero sólo podía o pudo ser comida durante la tarde-noche tras el 13 de Abib, porque después de esta cena cantaron un himno y luego salieron al Monte de los Olivos, Marcos 14:26, donde Jesús fue arrestado, y saben que no fue eso, fue el 14 al día siguiente, después de la noche, en el Huerto de los Olivos y todo eso, donde fue arrestado, que fue crucificado, ¿no? Ese mismo día 13. Si hubieran comido la cena de la Pascua en la noche tras el 14 de Abib, habría sido ilegal para ellos salir de casa. Edersheim nos dice en el templo, en la página 243, que lo dicho en la primera Pascua, lo dicho en la primera Pascua, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, no se aplicaba a los tiempos posteriores. Repito esto, que lo he leído mal. Edersheim nos dice en el templo, en la página 213, que lo dicho en la primera Pascua, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, no se aplicaba a los tiempos posteriores. Esta ley tal vez no se aplicaba en la medida en que las tradiciones rabínicas les preocupaban. Uno no puede discutir fácilmente con tan gran autoridad como es Edersheim. Por lo tanto, probablemente era una práctica común que las personas pudieran salir de sus casas en la noche de Pascua. Sin embargo, la verdadera pregunta aquí es si Jesús cumplió la ley en todos sus detalles con respecto a la Pascua. No creemos que Jesús hubiera dado crédito a las tradiciones rabínicas que estuvieran violando la ley de Éxodo 12:22, especialmente en vista del hecho de que esta Pascua tenía que cumplirse precisamente de acuerdo a la ley bíblica. Por lo tanto, debemos concluir que la última cena de Jesús y su posterior detención tuvieron lugar el jueves por la noche al comienzo del 14 de Abib, aproximadamente a las 7 p.m., según los hebreos cuentan los días. Su juicio se celebró esa misma noche del jueves y fue crucificado en la mañana, mejor dicho, o al mediodía, a las 12 del mediodía del viernes, el día siguiente. Jesús fue llevado a juicio esa misma noche, la noche del jueves, ante el Sanedrín. Al día siguiente Jesús fue crucificado. Marcos 15:25 dice: y era la tercera hora cuando lo crucificaron, o tal vez cuando Pilato lo condenó a ser crucificado. Ignacio, obispo de Antioquía, escribió algunas décadas después que Pilato condenó a muerte a Jesús a la tercera hora del día, pero que Jesús fue en realidad puesto en la cruz a la hora sexta, es decir, al mediodía. La tercera hora del día era alrededor de las 9 de la mañana, que era la hora del sacrificio de la mañana en el templo. Los eclipses que ocurrieron ese día. Al mediodía o la sexta hora del día ocurrió algo extraño. A sexta hora del día, al mediodía a las 12. El cielo de pronto se oscureció. Por la carta de Ignacio, que citaremos más adelante, parece que el cielo se oscureció por 3 horas para marcar el tiempo que Jesús en realidad estuvo en la cruz. Mateo 27:45 dice: y desde la hora sexta, el mediodía, oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, de las 12, cuando fue puesto en la cruz, hasta que expiró a las 3 de la tarde. Esto no fue un eclipse solar natural, porque los astrónomos han trazado todos los eclipses lunares y solares visibles en el Medio Oriente durante los últimos 5.000 años. De hecho, la Pascua siempre caía en luna llena. Era imposible tener un eclipse solar en la Pascua. Los eclipses solares pueden ocurrir solo en el momento de la luna nueva, es decir, cuando la luna aparece en el cielo por las noches. Del mismo modo, los eclipses de luna se ven solo en el momento de la luna llena, y así, mientras que ha habido eclipses lunares en la Pascua en ocasiones, a lo largo de la historia nunca ha habido un eclipse solar natural en ese día.
La oscuridad que cayó sobre la tierra al mediodía durante el tiempo en que Jesús estuvo en la cruz fue, por tanto, sobrenatural y no natural. Los astrónomos nos dicen que en la tarde de la Pascua, el viernes 3 de abril del 33, mientras que José de Arimatea y Nicodemo se apresuraban para enterrar el cuerpo de Jesús, también hubo un eclipse lunar. El eclipse comenzó en Europa a las 3:01 pm. Fíjense en este número 301 porque va a tener mucha importancia. Cuando Jesús murió y la luna ya estaba eclipsada cuando se celebró sobre Jerusalén a las 5:10 pm esa noche. Es imposible tener un eclipse lunar y un eclipse solar en el mismo día, porque el Sol y la Luna deben estar en posiciones opuestas en el cielo para estos dos tipos de eclipses. Sin embargo, en este gran día en la historia, Dios marcó el tiempo para que todos lo vieran como un milagro espectacular. En el impresionante libro de Bonnie Gaunt, Código numérico de la Biblia, en la página 55 leemos: Fue en una colina solitaria fuera de los muros de Jerusalén que este celestial, se refiere a Jesús, quien vino a la tierra para nacer, sufrir y morir como un hombre, fue colgado en una cruz cruel de la tarde. El cerro se llamaba de la calavera. Su nombre griego era Cranion, cuyo valor numérico es 301. A las 3:01, es decir, 301 de la tarde, mientras miraba hacia el cielo y dijo: consumado es, la luna comenzó a eclipsar. Fue a las 3:01, hora de Greenwich, que comenzó el eclipse. Dios no comete errores con su tiempo, ni confía en las coincidencias. La palabra luna en el Nuevo Testamento es selene, y su gematría es 301, otra vez 301. Sí, el que había formado la luna y la puso en su órbita alrededor de la Tierra, ahora había renunciado a su vida humana a las 3:01, es decir, ahí está el 301, en una colina llamada Calvario, cuyo valor en gematría es 301, precisamente cuando la luna 301, también de número de gematría, comenzó a eclipsar. Era la hora exacta en que los sacerdotes estaban matando los corderos para la Pascua. Y corderos en hebreo también tiene un valor numérico de 301. Para aquellos no familiarizados con los valores numéricos, es decir, la gematría, las letras hebreas y las griegas servían como números así como de letras. Por lo tanto, cada letra tiene un valor numérico y se puede sumar el valor de cada letra para obtener el valor numérico de la palabra o frase en la Biblia que nos interesa estudiar. De esta manera, Bonnie Gaunt demuestra matemáticamente la precisión de Dios en el momento del primer minuto de su muerte, 3:01 pm, de acuerdo con un eclipse de luna, cuya gematría es 301, en una colina llamada Calvario o Cranion, en griego, cuyo valor numérico es 301. Su muerte coincidió con los corderos pascuales, cuya gematría también es 301, que estaban siendo asesinados en ese mismo momento. ¿Por qué Dios también borró el sol a mediodía del día en que Jesús fue crucificado? Los astrónomos nos dicen que el viernes 14 de Abib del 33 después de Cristo, al mediodía, el sol se colocó en una estrella llamada el Nat, en la cabeza de Aries, el carnero, de la constelación Aries, que es el carnero. El carnero, acuérdense del carnero. El Nat significa los heridos o los muertos. Este fue el momento en que el sol se oscureció. Suponiendo que no hubiera nubes para bloquear su visión, si el pueblo de Jerusalén hubiera mirado hacia arriba para ver dónde el sol estaba brillando, habrían visto el Nat, el carnero inmolado, esa constelación, ¿verdad? Esa estrella de la constelación que significa el Nat, el carnero inmolado. Como ven ustedes, la presciencia y la omnipotencia de Dios en este evento pues son tan maravillosas que no cabe duda a decir que puede haber una coincidencia, ¿verdad? Algunos dicen que la oscuridad al mediodía fue una señal de luto de la creación,
No hay duda de que lo era, pero la ley divina arroja luz adicional sobre este evento. Si explicamos este fenómeno comenzando por Moisés, observamos en primer lugar que nadie podía matar el cordero de Pascua mientras que era de noche. Si la oscuridad no habría terminado a mediados de la tarde, a las 3 de la tarde, la gente no hubiera podido observar la Pascua de ese año, ya que estaba prohibido matar los corderos después del anochecer. Pero la oscuridad duró solo hasta la 9ª hora, o media tarde. Salió el sol y la gente comenzó a matar sus corderos pascuales. En ese momento Jesús dijo sus últimas palabras y murió. Eso lo vemos en Mateo 27, del 46 al 50. Dios trajo la oscuridad para que nadie matara a los corderos hasta que Jesús mismo muriera. Esto sin duda lo identificó como el cumplimiento del Cordero Pascual profetizado. Era como Juan el Bautista había proclamado: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Y era bastante importante en el plan de Dios que nadie debía matar los corderos de la Pascua hasta el momento en que Jesús muriera en la cruz. Jesús no pudo haber muerto en ningún otro día que no fuera Abib 14, pues era la hora señalada establecida por la ley profética de la Pascua. Además, Dios borró el sol durante 3 horas con el fin de impedir que el pueblo matara los corderos de la Pascua hasta el momento en que Jesús muriera en la cruz. Como mostramos anteriormente, la tradición rabínica permitía que el viernes mataran los corderos de la Pascua ya a las 2:30, después que la ofrenda de la tarde había sido sacrificada a la 1:30. Así que Dios trajo la oscuridad a la tierra con el fin de obligarlos a cumplir con el momento de la muerte de Jesús, como la ley dice, entre las 2 tardes. Era el momento preciso de la historia en que el Cordero de Dios estaba destinado a morir por el pecado del mundo. Como ven, los hombres no pueden impedir con sus tradiciones ni con sus cambios, sus cosas, que se cumplan los designios proféticos de Dios. Bien, continuamos con otro evento de tremenda significación espiritual y tremenda importante para entender la resurrección de Jesús. Y en este libro vamos a dejar muy claro que Jesús no resucitó en sábado, sino que resucitó en domingo. Y eso lo va a demostrar porque tenía que cumplir con la ofrenda de la gavilla mecida. Pero en fin, no nos adelantemos. La ofrenda de la gavilla mecida. La ley dice que el sacerdote debía agitar una gavilla de cebada de arriba abajo en el día después del sábado, después de la Pascua. Levítico 23:11. Los fariseos enseñaban que esto se debía hacer a un día fijo del mes, es decir, el día 16 de Abib, el día después de la Pascua, que era un día de reposo extra independientemente del día de la semana en que cayera. Los saduceos, que ya saben que eran los sacerdotes y los que gobernaban ese momento en el templo, lo de la muerte de Jesús, por su parte enseñaban que la gavilla de cebada debía ser agitada en el día después del sábado semanal, es decir, el día en que los romanos llamaban domingo. En el año 33 después de Cristo, el 14 de Abib cayó en viernes y el día de la Pascua cayó en 15 de Abib, que era sábado. Entonces, lógicamente, ahí coincidió la cosa, que también era el día de reposo semanal ese año. Por lo tanto, la ofrenda de la gavilla cayó en domingo 16 de Abib. En ese año se cumplieron los requisitos tanto de los fariseos como de los saduceos. Esto fue conveniente para ellos, pero desafortunado para nosotros, porque la resurrección de Jesús en ese día no resolvió la disputa legal ni nos dijo qué día de reposo indicaba la ley. En la iglesia primitiva, Ignacio, obispo de Antioquía y discípulo de Juan el Revelador, Juan el Revelador, porque, bueno, Juan, supongo que se quiere referir aquí al que escribió Revelación, escribió una serie, Apocalipsis, ¿no? Escribió una serie de cartas que nos dan alguna información útil sobre este tema. En el capítulo 9 de su carta a los cristianos de Tralles escribe: en el día de la preparación, es decir, el viernes,
y a continuación, en la tercera hora, él recibió la sentencia de Pilato. El Padre permitió que eso sucediera. En la sexta hora fue crucificado. A la hora novena él entregó el Espíritu y antes de la puesta de sol fue sepultado. Durante el día de reposo, es decir, el sábado, continuó bajo la tierra en la tumba en la que José de Arimatea le había puesto. Al amanecer del día del Señor, es decir, el domingo, se levantó de entre los muertos y, de acuerdo a lo dicho por sí mismo, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, hemos subrayado que aquí Ignacio dice que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre, otra vez subrayado, 3 días y 3 noches, eso lo hemos subrayado nosotros, en el corazón de la tierra. El día de la preparación, entonces comprende la pasión, el sábado abraza el entierro y el día del Señor contiene la resurrección. De esto vemos que Ignacio, obispo de Antioquía y cristiano judío, no vio ninguna contradicción en el hecho de que Jesús resucitara al tercer día de su crucifixión en lugar de a las 72 horas literales que componen 3 días y 3 noches. Es posible que haya entendido que 3 días y 3 noches sea una expresión hebrea que significa tiempo continuo, o fuera, mejor que sea, yo creo que encaja, fuera, una expresión hebrea que significa tiempo continuo, que nunca estaría en contradicción, que nunca estaría en contradicción con los de muchos otros lugares con los otros, aquí hay un error, con los otros muchos lugares en los que Jesús dijo que resucitaría al tercer día. Repetimos, es posible que haya entendido que 3 días y 3 noches, Ignacio se refiere, fuera una expresión hebrea que significa un modismo hebreo que significa tiempo continuo, que nunca estaría en contradicción con los otros muchos lugares en los que Jesús dijo que resucitaría al tercer día. Tenemos muchos lugares en los que el Señor se dice que el Señor resucitaría al tercer día, y hay un lugar en los que se dice 3 días y 3 noches. Entonces, a él parece que no le parece ninguna contradicción. Lamsa dice en sus modismos de la Biblia explicada, página 46, que en Oriente, para los que están en dificultades y un dilema, se dice que están en el vientre de la ballena. Es un modismo hebreo tipificado, sin duda, por la historia de Jonás. El equivalente en inglés del hebreo es estar en un aprieto, en un atasco. Desde el momento en que Jesús estuvo en el jardín, donde fue arrestado, Jesús en el jardín o en el huerto, donde Jesús estuvo en el vientre de la ballena en apuros por 3 noches y parte del tercer día, cuando resucitó de entre los muertos. Esto también ocurrió en el corazón de la tierra, porque para el pueblo hebreo Jerusalén era considerada como el centro o corazón de la tierra. Por lo tanto, podríamos decir que, como Jonás, Jesús se encontró en una situación de estrés durante 3 días y 3 noches en Jerusalén, el corazón de la tierra. Ignacio tenía la fama de haber sido el niño a quien Jesús puso en medio de sus discípulos en Mateo 18:2 como ejemplo de cómo se debe llegar a ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Mientras que algunos piensan que esto es mítico, todos los historiadores reconocen que Ignacio nació hacia el año 30 después de Cristo y siendo niño se encontró con Jesús personalmente. De hecho, él nos dice específicamente que había conocido personalmente a Jesús en su carta a la iglesia de Esmirna. En el capítulo 3, Jerónimo, que tradujo la carta al latín algunos siglos más tarde, lo cita. En este último él, Ignacio, dio testimonio del Evangelio que he traducido recientemente con respecto a la persona de Cristo, diciendo: yo a la verdad lo vi en la carne después de la resurrección y creo que Él es.
Así, Ignacio fue un testigo ocular de Jesucristo, no sólo antes de su crucifixión, sino también después que él hubo resucitado de entre los muertos. Aunque era joven, él fue una de las cerca de 500 personas que lo vieron después de su resurrección. Primera de Corintios 15:6. Más tarde se convirtió en un discípulo de Juan, aquel a quien Jesús amaba, y finalmente murió como mártir en el año 107 después de Cristo. Es muy dudoso, pues, que Ignacio hubiera estado confundido en cuanto a la fecha y el momento de la muerte y resurrección de Jesús. Él lo tenía muy claro que fue un viernes y un domingo la resurrección. Justino Mártir, entre el 114 a 165 después de Cristo, fue otro escritor de la Iglesia primitiva. Él escribió en el capítulo 67 de su primera apología sobre el momento de la muerte y la resurrección de Jesús. Y dice: y en el día llamado domingo, todos los que viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un solo lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, siempre y cuando el tiempo lo permite. Pero el domingo es el día en que todos tenemos nuestra asamblea común, porque es el primer día en el que Dios, después de haber forjado un cambio en la oscuridad y la materia, hizo el mundo, y el mismo día en que Jesucristo nuestro Salvador se levantó de los muertos. Él fue crucificado en el día anterior al de Saturno, es decir, el día antes del sábado, y en el día después de Saturno, que es el día del sol, el domingo, Sunday, habiendo aparecido a sus apóstoles y discípulos, les enseñó estas cosas que hemos presentado a ustedes también para su consideración. Usando de los nombres de los días de la semana romana para dar cabida a su público, Justino nos dice específicamente que Jesús fue crucificado en un viernes, el día antes del sábado. Perdón. También nos dice que Jesús fue resucitado de entre los muertos el domingo. Esto nos dice que Jesús fue crucificado en el año 33 después de Cristo, ya que en ese año el 14 de Abib cayó en viernes. Justino también está de acuerdo con todos los otros escritores de la Iglesia primitiva al decirnos que Jesús resucitó de entre los muertos el domingo para cumplir con la ofrenda de la gavilla. Como ven, esto desmiente a los adventistas que hablan y otros que hablan, o los mesiánicos o judíos que hablan de la resurrección en sábado, porque ellos consideran que es el día del Señor, y también aquellos cristianos que hemos estado mucho tiempo engañados creyendo que la crucifixión pues no fue en viernes sino en miércoles, para que sean los 3 días literales. Es decir, que eran que hubo un sábado también extraordinario, un sábado que cayó la Pascua en medio de esa semana, no sé si sería el viernes, y coincidieron como dos sábados seguidos, ¿no? Esa es la versión antigua. Una vez más, en su diálogo con Trifón el judío, capítulo 107, habla de la señal de Jonás, obviamente con la comprensión de 3 días y 3 noches, como el tercer día, es decir, 3 días y 3 noches equivalente al tercer día. Y que él resucitaría al tercer día después de la crucifixión, está escrito en las memorias que algunos de su nación le preguntaron diciendo: muéstranos una señal. Y él les respondió: una adúltera y mala generación busca una señal, y ninguna señal le será dada sino la señal de Jonás. Y puesto que él habló esto oscuramente, era para ser entendido por la audiencia que después de su crucifixión él resucitaría al tercer día. Y él demostró que su generación era más malvada y adúltera que la ciudad de Nínive cuando Jonás les predicó, después de que él había sido arrojado en el tercer día desde el vientre del gran pez. Aunque Justino fue un filósofo griego convertido a Cristo en el siglo II, aprendió las Escrituras por los discípulos de los apóstoles. Su visión no es única en los escritos de la Iglesia primitiva ni difiere del Nuevo Testamento.
La resurrección de Jesús, el domingo 16 de Abib, no nos dijo cómo interpretar la ley sobre mecer la gavilla de cebada en el día después del sábado, porque el sábado solemne de la Pascua coincidió con el sábado de reposo semanal aquel año. Sin embargo, los escritos de la Iglesia primitiva muestran claramente que desde el principio adoptaron universalmente el domingo como su día santo en conmemoración de la resurrección de Jesús. Una clara declaración proviene de la epístola de Bernabé en el capítulo 13. Aquí, en otro libro, yo les hago un comentario ahora, Stephen Young dice que cada fiesta tiene su día especial, ¿no? Su día del Señor. La Pascua era el sábado, después ya de Pentecostés pasó a ser el domingo, después de la resurrección de Jesús, y ya cuando se cumpla tabernáculo seguramente ya habrá otro día también de reposo, el día especial o el día del Señor, porque cada fiesta tiene su día de descanso, su sábado, ¿no? Además les dice, vuestras lunas nuevas y vuestros sábados no los puedo soportar. Vosotros percibís cómo habla él. Sus días de reposo del tiempo presente no son aceptables para mí, sino que cuando descanse de todas las cosas voy a hacer un comienzo del octavo día, es decir, el comienzo de otro mundo, edad. Por lo cual también guardamos el octavo día con gozo, el día en que también Jesús resucitó de entre los muertos. Y habiéndose manifestado él mismo, él ascendió a los cielos. Hay algunos que por diversas razones doctrinales han tratado de argumentar que Jesús resucitó de entre los muertos el sábado por la tarde, justo antes de la puesta del sol, y que nadie supo de él hasta la mañana siguiente, cuando llegaron a la tumba con especias. Sin embargo, esto es muy poco probable, ya que los sacerdotes ni siquiera sellaron y protegieron la tumba hasta el final del sábado, justo antes de su resurrección. En otras palabras, los guardias se colocaron en la tumba sobre el tiempo que supuestamente Jesús fue resucitado de entre los muertos. Esto es lo que leemos en Mateo 27, 62 a Mateo 28, 1. Capítulo 27, 62 comienza: y el siguiente día, es decir, el sábado, que es el segundo día de la preparación, es decir, el día después del viernes, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después del tercer día resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, para que no vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis la guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro con guardias, sellando la piedra. Y luego ya en el capítulo 28, versículo 1, y después del sábado, amaneciendo para el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. En el idioma original no había capítulos y versículos como los vemos en nuestras Biblias hoy. Estos fueron hechos por Stephen Langton alrededor del año 1228 después de Cristo para facilitar las referencias. Del mismo modo, en el original griego no había puntuación y ningún espacio entre las letras y las palabras. Así, la puntuación es también una mera conveniencia para que sea más fácil para nosotros leer las escrituras. Sin embargo, a veces los traductores ponen puntuación en los lugares equivocados. Esta fue una de esas veces. Los dos últimos versículos de arriba deben ser leídos y puntuados de la siguiente manera. 66. Y fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, además de poner la guardia, pasado el sábado. Y al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. En otras palabras, pusieron el sello sobre la tumba en la noche después del sábado.
no habían tenido tiempo de hacerlo en la tarde del viernes en su sepultura, porque el sábado se acercaba, así que tuvieron que esperar hasta la noche siguiente cuando el sábado había pasado. Si Jesús ya hubiera resucitado de entre los muertos en ese momento, la piedra ya habría sido removida y los soldados habrían regresado corriendo para informar las noticias inmediatamente. Pero la tumba no se había abierto, por lo que pusieron su sello sobre la piedra. Entonces los soldados acamparon junto a la tumba esa noche para asegurarse de que nadie robara el cuerpo de Jesús. Luego, cuando al amanecer la mañana siguiente María y María Magdalena fueron a la tumba, la encontraron vacía y nadie custodiándola. Los soldados ya se habían ido a informar de la resurrección a Pilato. Pilato mismo informó a Tiberio César sobre estos eventos en una carta que se ha perdido, pero que estuvo disponible por siglos en la Iglesia primitiva. Hay un documento denominado Acta Pilati, publicado en la década de 1800 por el reverendo Mahan, que pretende ser el documento original descubierto en la Biblioteca Vaticana. Sin embargo, los investigadores posteriores cuestionaron sus afirmaciones, diciendo que él no lo podría haber hecho en el tiempo en que afirmaba estar en Roma y en Constantinopla. Según el libro de Edgar J. Guspit, Extraños Nuevos Evangelios, 1931. Dice así: el señor Mahan no da ninguna referencia al número del manuscrito que pueda ayudar a alguien a encontrar y examinar los libros que él afirma haber encontrado. La mención de Hilderium con Shammai y Hillel puede ser una reminiscencia de Hilderin en Ben-Hur. No hay tal nombre judío, al igual que en Ben-Hur los Reyes Magos son un griego, un hindú y un egipcio. Con la historia de la muerte de Baltasar en la tarde de la crucifixión, que estaba ausente de la forma original del informe, tuvo consecuencias importantes. Pero los colegas del señor Mahan en el ministerio no tardaron en percibir su endeudamiento. En Elí, Historia de los Reyes Magos, publicado en 1884, en Ben-Hur, publicado en 1880. El principal de ellos fue el reverendo James A. Quarles, entonces jefe del seminario Elizabeth Aul de Lexington, Missouri, y después profesor de la Universidad Washington y Lee. ¿No? Mr. Quarles atacó la autenticidad de los descubrimientos del señor Mahan en el Boonville semanal anunciante con gran entusiasmo. Señaló que el señor Mahan estaba de vuelta en Boonville el 6 de noviembre de 1883, a pesar de que afirmó que el descubrimiento de manuscritos en Constantinopla había sido el 22 de octubre de 1883. Podemos añadir que la mejor opinión actual en Boonville es que el señor Mahan no llegó más lejos de Roma, Illinois, un pequeño pueblo al norte de Peoria, y que sus cartas extranjeras fueron enviadas desde ese lugar. Estuvo ausente de Boonville menos de 2 meses en el otoño, en el que afirmó haber visitado Roma y Constantinopla, en el descubrimiento y la copia de manuscritos. Guspit menciona también que Mahan respondió las contenciones a Quarles admitiendo que había erratas en el libro, pero Guspit no dice si Mahan habría impreso mal las fechas o no, en que se suponía que debía haber estado en Roma y Constantinopla. Mahan aparentemente seguía en pie por la verdad de sus manuscritos, a pesar de que fue llamado a comparecer ante el presbiterio Líbano en septiembre de 1885 para responder a las acusaciones de falsedad y plagio. En esa investigación el general Wallace no pudo encontrar evidencia de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Constantinopla o de otros misioneros en la zona, ni de que alguno de ellos hubiera visto ni hablado con Mahan. En otras palabras, Guspit dice que no pudieron encontrar a nadie que pudiera comprobar que Mahan nunca había ido a Constantinopla. Además, cuando los investigadores contactaron con el Vaticano para hablar con el padre Peter Frelinghuysen,
que se suponía que había mostrado a Mahan el Acta Pilati, se les dijo que nadie con este nombre estaba incluido en los anales de la Biblioteca Vaticana. Guspit continúa. A la luz de esto y de otras pruebas, el señor Mahan fue declarado culpable de falsedad y de plagio y suspendido del ministerio por un año. Salió de la reunión del presbiterio con la promesa de retirar el libro de circulación, pero fue reimpreso en San Luis en 1887, en Dalton, Georgia, en 1895 y en Filadelfia por el Book Company Anticuario en 1896. Nos hemos tomado el tiempo para explicar las circunstancias que rodearon el Acta Pilati de Mahan, ya que en la primera edición de este libro, Las leyes de la Segunda Venida, que hemos citado, ya eran conscientes de que había sido desacreditado por las investigaciones poco después de su publicación. Este error se corrige ahora en nuestra segunda edición con disculpas por cualquier confusión que en el pasado pudimos haber causado. Independientemente de la falsificación de Mahan, el hecho es que Pilato emitiera un informe oficial a Tiberio César donde la muerte y resurrección de Jesús. Sobre la muerte y resurrección de Jesús. Repito, independientemente de la falsificación de Mahan, el hecho es que Pilato emitió un informe oficial a Tiberio César sobre la muerte y resurrección de Jesús. Eso es lo que importa. Alrededor del año 200 después de Cristo, el abogado romano cristiano Tertuliano nombra el informe oficial de Pilato a Tiberio en su Apología Quinta diciendo: Tiberio, en consecuencia, en cuyos días el nombre cristiano hizo su entrada en el mundo, habiendo él mismo recibido la inteligencia de Palestina de los acontecimientos que habían mostrado claramente la verdad de la divinidad de Cristo, llevó el asunto ante el Senado, con su propia decisión a favor de Cristo. El Senado, porque no había dado el visto bueno por sí mismo, rechazó su propuesta. César mantuvo su opinión, amenazando ira contra todos los acusadores de los cristianos. Previamente, vamos a poner aquí para que quede más claro. El editor de esclarecimiento cuarto de los padres ante Nicea dice de la cita anterior: un gran esfuerzo se va a colocar en el hecho de que Tertuliano fue probablemente un jurisconsulto familiarizado con los archivos romanos e influenciado por ellos en su propia aceptación de la verdad divina. No es imaginable que un hombre así habría arriesgado su audaz llamamiento a los registros en protesta con el Senado y en las mismas caras del emperador y sus colegas, si no hubiera sabido que la evidencia era irrefutable. No puede ser refutada o desmentida. Tertuliano reafirma su declaración en relación con el informe de Pilato a Tiberio, en el capítulo 21 del mismo libro, diciendo: todas estas cosas Pilato hizo a Cristo, y ahora, de hecho, un cristiano en sus propias convicciones, que envió palabra de él al César reinante, que era en ese entonces Tiberio. Sí, y el César también habría creído en Cristo si alguno de los Césares lo habrían sido necesarios para el mundo. Si alguno de los Césares no habrían sido necesarios para el mundo, o si los cristianos podrían haber sido Césares. Bien, aquí queda claro que Pilato, que esto yo tampoco lo supe hasta que leí este libro, pues al final se convirtió al cristianismo y mandó un informe al emperador, y parece ser que hasta el propio Tiberio llegó a creer. En fin, eso está ahí, para que ustedes lo juzguen. Es la historia y son los manuscritos que se conservan y esas cosas, ¿no? El historiador de la Iglesia del siglo IV, Eusebio de Cesarea, registra el informe de Pilato así en su Historia de la Iglesia 2.2, donde escribe: y cuando las maravillosas resurrección y ascensión de nuestro Salvador ya fueron divulgadas, de acuerdo con una antigua costumbre que prevaleció entre los príncipes de las provincias, de informar al emperador de los nuevos acontecimientos que tuvieran lugar en ellas, a fin de que nada pudiera escapársele. Poncio Pilato informó a Tiberio de los informes que fueron divulgados a través de toda Palestina
acerca de la resurrección de nuestro Salvador Jesús de entre los muertos. Él hizo también un recuento de otras maravillas que había aprendido de él y cómo después de su muerte, después de haber resucitado de entre los muertos, ahora era considerado por muchos como un dios. Dicen que Tiberio remitió el asunto al Senado, pero que lo rechazaron supuestamente por no haber examinado primero la materia, porque prevaleció una antigua ley que dice que nadie debe hacerse un dios para los romanos, excepto por el voto y el decreto del Senado, pero en la realidad porque la saludable doctrina del Evangelio divino no necesitaba de la confirmación y recomendación de los hombres. Pero a pesar de que el Senado de los romanos rechazó la proposición hecha en lo que respecta a nuestro Salvador, Tiberio aún conservaba la opinión de que se había celebrado en un primer momento y se ingeniaron medidas hostiles contra Cristo. Estas cosas son registradas por Tertuliano, un hombre muy versado en las leyes de los romanos y en otros aspectos de gran reputación, y uno de ellos especialmente distinguido en Roma. Estos testimonios de la Iglesia primitiva demuestran que Pilato efectivamente envió un informe completo a Tiberio César, que aunque algo desconocido o olvidado, fue durante algún tiempo un asunto de interés público para el que tuvo acceso a los archivos romanos. Bueno, para mí es plausible todo esto de Pilato. Recuerden ustedes que él no lo quería condenar. Recuerden ustedes también que su esposa, ella le tuvo un sueño y le dijo que por nada del mundo condenara a este justo, ¿no? Y entonces, después de la resurrección y de todo aquello que ocurrió y los testimonios que tuvieron y todo eso, pues es muy fácil que él mismo se arrepintiera y llegara a ser un creyente. ¿Cómo cumplió Jesús la ofrenda de la gavilla mecida? Bueno, perdón, lo que es triste es que nos llega hasta la hora, ya ha quedado como el dicho, de lavarse las manos como Poncio Pilato, pero no se cuenta que él se arrepintió y que llegó a ser un creyente, ¿no? Eso es lo triste. ¿Cómo cumplió Jesús la ofrenda de la gavilla mecida? Proféticamente hablando, que Jesús resucitara la tarde del sábado o la mañana del domingo no es la cuestión. La cuestión es si Jesús cumplió la ofrenda de la gavilla en el día correcto. Esta ofrenda era una ceremonia en el templo a la tercera hora del día, en el día que sigue al día de reposo, Levítico 23:11. ¿La ofrenda en sí coincidió con la resurrección de Jesús? No, Jesús se levantó de entre los muertos antes del amanecer. María Magdalena fue a la tumba temprano cuando todavía estaba oscuro, Juan 21, pero encontró la tumba ya vacía. La ofrenda de la gavilla coincidió, sin embargo, con su ascensión para presentarse a sí mismo vivo en el templo del cielo. Ascendió a tal efecto unas horas después de su resurrección real, mientras que el sumo sacerdote agitaba la gavilla de cebada en el templo. Así que Jesús cumplió la ley de la ofrenda de la gavilla no con su resurrección real, sino al presentarse con vida en el templo del cielo en el tiempo señalado. Esta es la secuencia de los eventos de la mañana de la resurrección. Cuando María se encontró la tumba vacía, empezó a correr y pronto encontró a Pedro y a Juan, que estaban también de camino a la tumba, Juan 22. Todos regresaron a la tumba para ver por sí mismo que su cuerpo había desaparecido. Entonces Pedro y Juan fueron a casa, Juan 20:10. María se quedó sola en el jardín. Para ese tiempo el sol ya había salido. Jesús entonces la encontró, pero al principio ella pensó que era el jardinero. Cuando por fin lo reconoció y quiso tocarlo, él le dijo en Juan 20:17, no me toques porque aún he subido a mi Padre. Es decir, él había resucitado, pero todavía no había subido al cielo para hacer la ofrenda de la gavilla, presentarse él como la primicia. La ofrenda de la gavilla es la ofrenda de las primicias. La ascensión a la que se refería no era la de su ascensión desde el Monte de los Olivos en el 40º día que se registra en Hechos 1:3-9. Sabemos esto porque Jesús dejó a sus discípulos que lo tocaran más tarde ese mismo día. Juan 20:19-20, Lucas 24:39. Así que Jesús debe haber ascendido a su Padre algún tiempo después de haber hablado con María, pero antes de esa misma noche cuando se apareció a los discípulos. La única posibilidad es que él tuvo
que ascender a la tercera hora del día con el fin de presentarse a sí mismo como vivo en el templo en el cielo. Jesús estaba realmente vivo antes de que el sacerdote agitara la gavilla en el templo, pero no pudo presentarse a sí mismo como vivo en el cielo para ser declarado legalmente vivo, eso es ser declarado legalmente vivo, hasta el momento en que el sacerdote testificara en la tierra. Es por eso que el día de la ofrenda de la gavilla es importante en la profecía. Aunque marcó el día, no marcó el momento de la resurrección de Jesús, marcó el momento en que fue declarado legalmente vivo en la corte del cielo. Si un hombre fuera a naufragar y estuviera abandonado en una isla durante 10 años, él sería declarado legalmente muerto después de unos 7 años. Si ese hombre fuera luego rescatado por un barco que pasara, él tendría que ir a la corte y presentarse ante las autoridades competentes con el fin de ser declarado legalmente vivo. Esto ilustra la distinción entre estar realmente muerto y estar legalmente muerto. Cuando Jesús resucitó de los muertos, él estaba vivo, pero él no estuvo legalmente vivo hasta el momento de la ofrenda de la gavilla, cuando él se presentó al Padre en el tribunal divino. Y fue a la hora que el sacerdote presentaba la ofrenda de la gavilla, el sacerdote en el templo. Este es otro buen ejemplo en la Biblia de la importancia del momento. Jesús cumplió la ley en todos los detalles, no solo por lo que hizo, sino también por cuándo lo hizo, en los momentos exactos. Hay algunos que creen que Jesús fue crucificado en la tarde del miércoles y pasó exactamente 72 horas en el sepulcro. Ellos creen que él fue resucitado entre los muertos el sábado por la tarde, pero que esta resurrección no fue descubierta hasta la mañana siguiente. Esta opinión utiliza como pretexto la declaración de Jesús acerca de estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Sin embargo, en un examen más detenido, es obvio que fue inventado principalmente con el fin de socavar la observación del domingo como un día de adoración, porque los escritores de la Iglesia primitiva son unánimes en decirnos que se reunían para adorar y partir el pan en el domingo. Su razón aducida es que en este día Jesús resucitó de entre los muertos. Así que los adventistas, los mesiánicos, los judíos, los relación judaica, los del judaísmo, pues están confundidos y lo que tratan es de socavar la observación del domingo. Repetimos este párrafo que resalta en negrita porque es muy importante. Sin embargo, en un examen más detenido, es obvio que fue inventado principalmente con el fin de socavar la observación del domingo como un día de adoración, porque los escritores de la Iglesia primitiva son unánimes en decirnos que se reunían para adorar y partir el pan en el domingo. Su razón aducida es que en este día Jesús resucitó de los muertos. La única manera en que la teoría de la crucifixión el miércoles funcionaría es si los saduceos tenían la razón en su interpretación de la ofrenda de la gavilla. Si los fariseos eran los que estaban correctos en su punto de vista y la gavilla era mecida en el día fijo 16 de Abib, entonces el punto de vista de la crucifixión en miércoles no podría ser verdad. Jesús hubiera sido crucificado el miércoles 14 de Abib y luego el jueves 15 de Abib sería el sábado de Pascua. Y entonces la gavilla tendría que ser mecida el viernes 16 de Abib. Pero si Jesús estuvo todavía en la tumba hasta la tarde del sábado 17 de Abib, entonces esta ley de la gavilla no pudo ser cumplida por la resurrección de Jesús. La única manera en que se podría salvar este punto de vista es la adopción de la posición de los saduceos diciendo que la ofrenda de la gavilla era el primer domingo después del día de reposo semanal, pero incluso esta datación hace que la resurrección de Jesús se produzca en la víspera de la ofrenda de la gavilla. Esto no parece creíble para nosotros. Es nuestra opinión que Jesús debía resucitar de entre los muertos el mismo día de la ofrenda de la gavilla, incluso si él no se presentó al Padre en el cielo hasta unas horas más tarde.
Me han dicho que el único año en torno a este momento en que el 14 de Aviv cayó en un miércoles fue el 28 después de Cristo. Este año no podía haber sido el año de la crucifixión de Jesús, porque Juan el Bautista ni siquiera comenzó a ministrar hasta el 15º año de Tiberio, en la primavera, o en el 15º año de Tiberio, en la primavera del 29 después de Cristo. Es importante esto. Dice, me han dicho que el único año en torno a ese momento en que el 14 de Aviv cayó en un miércoles fue el día 28, y esa fecha no se ajusta para nada. Tiberio comenzó a reinar a la muerte de su padre César Augusto el 19 de agosto 14 después de Cristo, del año 14 después de Cristo. Falta un del aquí, del 14 después de Cristo. Esta es una fecha muy conocida en la historia de Roma que explicamos en detalle en el capítulo 9 de nuestro libro Secretos del Tiempo. Aquí tienen los enlaces, que es uno de los libros claves que yo les recomiendo para entender todos los demás escritos de Stephen Jones, porque se estudia los ciclos proféticos. Jesús fue bautizado en septiembre del año 29 después de Cristo y murió en el año 33 después de Cristo, cuando el 14 de Aviv sí ahora caía en viernes. La resurrección entonces se produjo en el tercer día, la mañana del domingo 16 de Aviv. La fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas. El día de Pentecostés en Hechos 2.1 se produjo el domingo, el día en que la gente normalmente observaba la fiesta durante ese tiempo de la historia. Sabemos por los relatos bíblicos que los saduceos ostentaban el poder en el templo hasta el momento de su destrucción en el año 70. Véase también Hechos 4.1. El libro de Paul Jewett, El Día del Señor, incluye una nota al pie en la página 128 que dice: el cómputo de los saduceos por el que Pentecostés caía en domingo regula la observancia judía siempre y cuando el templo estuvo en pie, o sea, mientras el templo estuvo en pie. De ahí la conmemorativa de Pentecostés como un domingo, Whit Sunday. En el año cristiano no puede ser impugnada. Después del 70 después de Cristo, el cómputo de los fariseos se hizo normativo en Jerusalén, por el que Pentecostés caía en diferentes días de la semana. Así como la fiesta de la Pascua marcaba el momento histórico del éxodo de Israel de Egipto, así también la fiesta de Pentecostés marcaba el momento histórico que Dios habló los 10 mandamientos al pueblo desde el monte Sinaí. Según Edersheim, en su libro El Templo, en la página 260, él siempre estas páginas tómenlo como en la edición inglesa, ¿no? De acuerdo a la tradición judía por unanimidad que era universalmente recibida en la época de Cristo, el día de Pentecostés era el aniversario de la entrega de la ley en el monte Sinaí, el cual estaba destinado a conmemorar la fiesta de las semanas. Era una época en que todo el pueblo oyó la voz de Dios que les habló en su propio idioma de en medio del fuego. Deuteronomio 4:12. Sin embargo, el pueblo de Israel tuvo demasiado miedo de la voz de Dios para escuchar al resto de la ley. Leemos en Éxodo 20, 19 al 21, y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Es que si usted quiere escuchar la vida, dice, ¿está dispuesto a morir a la carne para poder escuchar la voz de Dios? Y ellos no podían escucharla porque eran carnales, tenían miedo y no estaban dispuestas a morir a la carne. Bien, continúa el versículo 20, y Moisés dijo al pueblo: no tengáis miedo, porque Dios ha venido para que seáis probados y con el fin de que el temor de él pueda permanecer con vosotros para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso a distancia y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Todos los israelitas tuvieron suficiente fe para salir de Egipto y por lo tanto celebrar la fiesta de la Pascua. La fe de la Pascua es la fe más pequeña. La fe va creciendo. No es lo mismo la fe de Pascua que la fe de Pentecostés, ni la fe de Pentecostés lo mismo que la fe de Tabernáculos. La fe de Tabernáculos es la mayor. Pero muy pocos de ellos tuvieron la fe para experimentar Pentecostés en el monte Sinaí. Su miedo les impidió oír más de los 10 mandamientos, por lo que enviaron a Moisés al monte para escuchar el resto de la ley. Moisés recibió la ley en tablas de piedra, mientras que si el pueblo
hubiera estado dispuesto a escuchar la voz de Dios en su lugar, él las habría escrito en su corazón. ¿Qué oportunidad se perdió? Pero ya saben que no es lo mismo la voluntad de Dios que el plan de Dios. En este caso, el plan de Dios no era ese. Su voluntad sí era que la escucharan, pero no era su plan. Entonces, fíjense lo de escuchar la voz de Dios, porque como cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, ¿no? Todos vimos esa escena, pero es que para acercarse al fuego hay que estar dispuesto a morir, a soportar el calor, ¿no?, de la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios nos derrite. Y si no hemos depurado la carne, si no hemos muerto a la carne, no podemos estar en su presencia. En Hechos 2.1 se nos dice que el Espíritu Santo fue dado a la Iglesia el día de Pentecostés. Se describe como un momento en que el Espíritu descendió como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Debido a que Dios bajó como fuego en el monte en los días de Moisés, ahora él vino como fuego sobre los discípulos. La principal diferencia es que la presencia de fuego de Dios ya no era externa sobre una montaña, sino ahora era internalizada en los hombres. Por otra parte, Dios no aceptó la paralela y oficial ofrenda pentecostal que se realizaba en el templo a esa misma hora. En cambio, él aceptó la ofrenda en el altar de los propios corazones de los discípulos. Esto muestra un cambio del templo en el que Dios iba a habitar. Él ya no habita en templos de madera y piedra, porque ahora somos el templo de Dios. 1 Corintios 3:16. Hablando corporativamente, Dios está construyendo un nuevo templo con Jesucristo mismo como la piedra angular y los apóstoles y los profetas como las primeras piedras y otros como piedras vivas. Efesios 2:20 al 22. Los discípulos en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu y estaban haciendo y diciendo cosas extrañas. Unos transeúntes pensaron que los discípulos debían estar borrachos. Pedro les contestó en Hechos 2:15: estos hombres no están borrachos como vosotros pensáis, pues es solamente la tercera hora del día. La tercera hora del día era cuando el sacerdote en el templo ofrecía a Dios la ofrenda pentecostal de 2 hogazas de pan de trigo que habían sido horneadas con levadura. Levítico 23:19. Queridos amigos pentecostales, Pentecostés es una fiesta leudada. La única oferta que se presentaba con levadura está en Levítico 23:17. Y esa levadura, esas hogares tenían que ser horneadas porque la levadura que simboliza el pecado tiene que ser contrastada con el fuego o contrarrestada por el fuego. Por eso la iglesia de Pentecostés ha llegado a ser la iglesia de la Odisea en este tiempo, porque no ha tolerado el fuego del horno y por lo tanto la levadura no ha podido ser contrarrestada y la carne ha acampado por sus fueros hasta leudar toda la masa. Los discípulos sin duda habrían querido recibir el Espíritu Santo antes, pero Dios les hizo esperar hasta el momento señalado, no solo al día correcto, sino incluso a la hora exacta del día. Esto demuestra lo importante que es el tiempo de Dios mismo. Es otro ejemplo de cómo los días de fiesta fueron proféticos de los acontecimientos por venir, no solo de lo que estaba por venir, sino también de cuándo. La importancia del momento y cumplimiento histórico. Si el tiempo fue tan importante en el cumplimiento de las fiestas de primavera, entonces creemos que el tiempo es igualmente importante en el cumplimiento de las fiestas de otoño. Hemos visto anteriormente, ¿se acuerdan del número 301? Como fue a la hora del meridiano, a las 3:01 de la hora del meridiano de Greenwich, como cuando el Señor comenzó la crucifixión. Y si era exacto hasta en los minutos y hasta en la hora y el minuto exacto, ¿cómo no? En las fiestas de otoño. Tiene que ser exactamente igual, porque el Señor cumple las cosas con una exactitud de reloj. Hay muchas personas que no aprecian plenamente el tiempo de Dios. Ellos ven las cosas en un solo nivel experimental, pero la palabra de Dios nos muestra que no es solo una aplicación experimental a nivel individual o personal, sino también un tiempo señalado en el nivel corporativo. Los hombres deben experimentar la Pascua dentro de sus corazones para recibir la justificación por la fe en la sangre del Cordero. Este fue el caso tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero no significaba que no habría necesidad de que Cristo Jesús fuera crucificado históricamente en el tiempo señalado.
De hecho, no habría ninguna justificación personal si no fuera por el cumplimiento histórico de esa fiesta. Los hombres tienen también que experimentar Pentecostés dentro de sus corazones para ser santificados por el Espíritu. Esto también es cierto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Sin embargo, esta aplicación personal no niega la necesidad de la ocasión histórica registrada en Hechos 2. De hecho, no habría vida en el Espíritu si no fuera por el cumplimiento histórico de Pentecostés en Hechos 2. Lo mismo, nuestra opinión es que lo mismo sucede con las fiestas de otoño. Algunas personas ven solo la aplicación personal de estas fiestas, mientras que otros parecen que no pueden ver más allá de los rituales externos que se celebran cada año en los tiempos establecidos. Creemos que cada día de fiesta tiene una aplicación muy personal dentro del corazón, pero también creemos que los acontecimientos históricos que rodean la segunda venida de Cristo se manifiestan en las fiestas de otoño. Mi opinión personal es que podemos incluso recibir nosotros tabernáculos antes de que se haya producido la fiesta de tabernáculos, lo mismo que algunos se salvaban en el Antiguo Testamento antes de que Cristo muriese en la cruz, y lo mismo que algunos recibieran el bautismo Espíritu Santo antes de que Jesús estuviera antes de que se derramara Pentecostés, se cumpliera históricamente. Así nosotros podemos recibir esa unción de tabernáculos a nivel de espíritu, a nivel de vida por lo menos. Y lógicamente vendrá el cumplimiento histórico que será la unción doble, la doble porción, que será el revestimiento de poder. Eso es lo que yo creo. Hay, por supuesto, mucho más que podría escribir acerca de estos días de la días de fiesta de la primavera, pero nuestro propósito es simplemente dar algunos antecedentes que resultaran útiles en la comprensión de las fiestas de otoño y su mensaje profético en relación con la segunda venida de Cristo. Así que hemos estudiado esto. Este libro está fundamentalmente dedicado, pues eso, como hemos dicho antes, a las fiestas de otoño, que son las que hablan de la segunda venida del Señor, pero esto era un preámbulo, y muy interesante ver el tema de la ofrenda de la gavilla y el tema de la resurrección, que fue en domingo y no en sábado, y el tema de que no son 3 días literales, sino al tercer día, y que los escritores del Antiguo Testamento y los primeros los escritores bíblicos, los evangelios y los primeros padres apostólicos, los primeros cristianos, pues lo tenían muy claro que el tercer día y 3 días y 3 noches pues significaba exactamente lo mismo. Bueno, queridos amigos, hoy pues lógicamente, porque este capítulo lo merecía y era más extenso, para no partirlo, pues lo hemos desarrollado completo. Y mañana no, el jueves que viene, Dios mediante, estaremos estudiando el capítulo 2, la fiesta de las trompetas. No se lo pierdan, porque realmente que son revelaciones maravillosas y tremendas. Hasta entonces, que Dios les bendiga y no se olviden de ser felices.